La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, muy buenos días. Les saluda Albert Mizrahi este lunes 30 de mayo de 2022. Qué rápido se pasa el tiempo. Aquí junto al queridísimo doctor Zamudio. El querido Vic, ¿cómo estás, mi querido? Buenos días para ti. Buenos días a todos. Bien, aquí iniciando la semana. Qué buena onda. Y el día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a platicar, más bien Zamudio va a platicar, yo no voy a platicar prácticamente nada, pero Zamudio sí. Nos va a platicar sobre las nuevas expectativas que tenemos para Zigbee. No solo las nuevas expectativas, los nuevos estándares que tenemos que cumplir, las nuevas configuraciones de Zigbee que tendremos que hacer para los nuevos controladores de la serie Core y las nuevas actualizaciones de software que están por salir. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Vic? Es correcto, y más que nada son requerimientos o requisitos que necesita tener la versión OS 3 para poder funcionar con la nueva configuración de Red Zigbee. Entonces, por favor, pongan atención y si no tienen tiempo de terminar el webinar o no le pueden poner mucha atención, regresen a verlo a nuestro canal de YouTube, Control For en Español. En un ratito lo sube Zamudio, pero sí asegúrense que lo vean antes de instalar sus controladores Core, que van a estar disponibles yo creo que ya el mes que entra, y los nuevos sistemas operativos. ¿Ok? Acuérdense, todo esto no es para ahorita, para sus sistemas actuales, no quiero que se vayan a confundir, es para lo nuevo. No, de hecho, que va a venir con Core y los nuevos operativos. son para la actualización también. Si tienen trabajando los equipos de la generación EA, también tienen que hacer esta corrección. Para la actualización de software que viene, ¿cuándo? El próximo mes. Ok. Entonces ahorita, bueno, este artículo acaba de salir la semana pasada y voy a explicarles realmente qué es lo que necesitan saber y hacer para que no haya conflictos al momento de actualizar y que ustedes estén conscientes de las configuraciones nuevas que tienen que hacer. Ok, pues pongan atención, por favor. Mientras, los que no se hayan suscrito al canal de YouTube, por favor suscríbanse, Control For en Español. Ahí Okay. sí me registran. Y le voy a pedir a Leti que nos mande también el link para el webinar de la semana próxima, que va a estar espectacular, yo ya lo escuché. Ha sido de los mejores webinars que hemos hecho en la vida de los webinars. Y les recuerdo que la forma de ponerse en contacto con nosotros, a la gente que nos está escuchando en vivo en el webinar, es por medio del chat de preguntas. Aquí es donde los leemos y los ignoramos y a veces les contestamos. Y los que nos están escuchando en YouTube, nos pueden mandar un correo a seminario@controlformexico.com, seminario@control4mexico.com. Así que por favor escríbanos y ahí estamos al pendiente para atenderles. ¿Cómo ves, mi querido Vic? Está bien, mi estimado Albert. Ahorita voy a empezar con el Composer, voy a mostrarles las configuraciones que normalmente hemos hecho y que ya no se van a permitir en la OS 3. Nada más dejan que esté removiendo lo que había configurado y ahorita paso el Composer del otro lado del monitor para que lo puedan ver. Esto es básicamente, señores, Okay. Mientras les digo que... Dinos. En lo que haces tus movimientos. La lista de precios nueva, yo creo que ya la voy a lanzar esta semana. Y ahí vienen ya los precios de la familia Core. Las órdenes oficiales de compra para poder solicitar los equipos Core son el día 6. Pero los que necesiten o quieran ir metiendo preórdenes, digamos, ya lo pueden ir haciendo.
Ok, Ya puedo ir pidiendo mi Core 1. ya puedes ir pidiendo. Dudo que lo vayas a recibir, pero ya puedes pedir. O sea, pedir es gratis, como dicen, ¿no, mi querido Vic? Traerlos de lo que te cuesta. Tú pide, no hay pedo. Tú pide. Oye, ¿a quién saludamos? Les Tenemos a... aviso que hoy estoy en modo remoto. O sea, no estoy conectado más que por mi celular, porque ando en movimiento, digamos. Entonces, no sé si voy a poder monitorear aquí las preguntas y los saludos para que Leti se ponga avispada el día de hoy y nos avise si hay alguien que nos está moliendo. Ok, mi Vic. Listo. Déjenme pasar el Composer. Y bueno, lo que voy a platicar ahorita, señores, es la configuración que siempre hemos Te voy hecho viendo. a través de los proyectos. Ya al final les voy a platicar lo que no se debe de ocupar para que puedan tener la nueva configuración de Zigbee. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente tenemos 5 controladores. Tenemos CA3 y un CA10. Cuando nosotros, hace 5 o 6 años que se cambió, actualizó también la red Zigbee, se generaron diferentes maneras de configuración, en la cual dependíamos de un Zigbee Server, un SAP Coordinator y un SAP. ZAP significa Zigbee Access Point, el coordinador de Zigbee Access Point, y el Zigbee Server es el que generaba un código único para que nuestros dispositivos fueran identificados en nuestros proyectos. ¿Ok? Bueno, básicamente cuando nosotros hacíamos la configuración de Zigbee, aquí entrábamos a System Design, en la parte de propiedades, íbamos a la parte de Zigbee Configuration, y aquí literalmente generábamos una nueva red de Zigbee. Siempre nos preguntaba cuál es tu Zigbee Server. En este caso, cuando teníamos un controlador de mayor jerarquía como el CA10 o el EA5, automáticamente estos se configuraban como Zigbee Server. Posteriormente, el CA10 no tiene antena Zigbee. Lo que ocupaba era una antena de otro controlador y en este caso automáticamente se configuraba como SAP Coordinator. Al momento de hacer esto, nosotros habilitábamos la red Zigbee y lo cual nos permitía tener adicionalmente un SAP. ¿Qué significaba esto? Un SAP era como un access point para tener mayor cobertura hacia los dispositivos. En este momento, pues lo configurábamos de esta manera y cuando se generaba esta red, pues literalmente todo lo que quedaba identificado dentro de esta red podía ser controlado sin problemas. Cuando, por ejemplo, teníamos lugares donde los niveles, los muros eran muy gruesos, se generaban otras mallas ocupando otros controladores que posteriormente estos controladores se configuraban como Zigbee Server y SAP Coordinator. En este caso, pues nosotros agregábamos uno nuevo. En este caso, se repite el mismo caso, generas un Zigbee Server, un SAP Coordinator y posteriormente aquí lo que voy a hacer es ocupar este otro dispositivo para generar esa malla de Zigbee. Acuérdense que en ese momento la malla de Zigbee soportaba hasta 125 dispositivos. Hoy en las últimas actualizaciones en la 3.0 soportan hasta 70 dispositivos. Esto se hacía para reducir el número de saltos entre dispositivos. Aquí a continuación lo que acabo de hacer es lo siguiente. Generé 2 mallas de Zigbee ocupando controladores como Zigbee Server y otros controladores como SAP Coordinator. Esto a su vez en estas versiones generaba mejor cobertura hacia los dispositivos, una amplia cantidad de dispositivos podemos identificar a través de cada malla, pero ahora con la llegada de los controladores Core, nosotros ya vamos a tener que eliminar todo esto. Ahorita, posteriormente vamos a reconfigurar otra vez la red Zigbee para que nosotros podamos actualizarlo. De aquí del artículo, les voy a pasar ahorita más adelante el link a través del chat, nos especifica cuáles son las correcciones que debemos de hacer antes de actualizar o ya una vez actualizado a la versión OS 3.3. Como dijo Albert, no se preocupen ahorita, pero si ustedes desean actualizar a la 3.3, sí van a tener que hacer esas correcciones. La siguiente, bueno, la corrección de configuración de Zigbee no compatible en OS 3 y más reciente. Las configuraciones no admitidas son las siguientes.
En el Zigbee, bueno, el Zigbee server ejecutándose en un controlador diferente al coordinador, esto ya no va a ser factible, y una malla de Zigbee que contiene múltiples apps. Aquí la configuración que acabo de hacer, señores, es la siguiente. Cuando yo habilité el controlador, el CA10 como Zigbee server, déjenme ver que O perdón, sea, es que no tienen madre. Puedes bien, ignorar tu llamada, Zamudio. es de ¿Quién es? Leti, ¿Uber Eats o qué pedo? más de Leti. Pues, ahorita la vuelvo administradora, dice que no puede verme. Pero bueno, perdón. Vuelvo a empezar. Bueno, a lo que se refiere aquí con la corrección que se debe de hacer es la siguiente. Es que ya el Zigbee server ejecutándose en un controlador diferente ya no se va a poder utilizar. Y también utilizar una malla de Zigbee que contiene múltiples apps tampoco se va a utilizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que bueno, la configuración que yo acabo de hacer ya no va a funcionar en la versión OS 3. Aquí si nos vamos al CA10 y vamos a modificar esta red, bueno, más bien me dice removerla. Vamos a modificarla. Ok, ya no me deja porque yo tengo el OS 3.3 aquí en el Composer. Bueno, a lo que se refiere es de que la configuración que acabo de hacer, esta ya no va a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, más adelante en el artículo viene la manera de cómo ir corrigiendo esas configuraciones. Lo que nos permite configurar ahora es de que Zigbee Server y el SAP Coordinator se deben de ejecutar en un mismo controlador. Y este mismo controlador va a generar una malla de Zigbee. Acuérdense de algo, una malla de Zigbee comprende Zigbee Server, SAP Coordinator y SAPs. Pero estos podríamos configurarlos en diferentes controladores. Esto ya no va a ser posible en la versión OS 3. Y bueno, aquí dice fin del soporte en OS 3 va a ser para las configuraciones Zigbee que se han estado utilizando. Aquí, ¿qué correcciones vamos a hacer? Bueno, ahorita las voy a empezar a hacer en el Composer. Y lo que especifica es que las configuraciones no compatibles se pueden modificar en el Composer 3.3 para ajustarlos a una configuración compatible. Las nuevas redes de Zigbee creadas o modificadas en OS 3.3 solo pueden tener configuraciones compatibles. No se pueden crear configuraciones no admitidas. Y bueno, para las futuras versiones de sistema operativo y el nuevo hardware, el controlador compatible con Zigbee no admite configuraciones no compatibles que requieran un cambio o configuración compatible. Aquí abajo especifica cómo modificar las configuraciones de Zigbee no compatibles. Por ahí hemos hablado muchas veces acerca aquí en capacitación de que a veces es necesario tener múltiples controladores en las habitaciones. No nada más para tener la ventaja del navegador y el control local de los dispositivos, sino en ese tiempo les platicaba que también funcionaba como un extensor de Zigbee. Ahora, no se preocupen por esto de que van a tener que volver a identificar todo. Esto, si ustedes quieren hacerlo antes o antes o después de la actualización, dentro del Composer lo pueden hacer. Tomen en cuenta un factor importante, que para hacer estos cambios todos sus dispositivos deben de estar en línea. Aquí básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí en el Composer se está ejecutando el CA10 como Zigbee Server y el EA3 del Bedroom se está habilitando como SAP Coordinator. Y adicionalmente tengo el EA3 del comedor, lo tengo habilitado como SAP. Lo que nos especifica que todo esto ya no va a funcionar en la versión OS 3. Lo mismo pasa para la otra red, en el cual pues va a dejar de funcionar. Yo les diría y se los aconsejo que para los que tienen múltiples controladores con esta configuración, la hagan después de la actualización. Esto para que automáticamente los dispositivos Zigbee no queden fuera de línea y automáticamente hagan el cambio a la nueva configuración de Zigbee que vamos a ocupar en adelante. Esto es en caso de que ustedes deseen actualizar a la versión OS 3. Bueno, conociéndolos a todos ustedes, lo van a hacer, ya que les hemos comentado que vienen nuevas características importantes en el sistema. Entonces, sí es obligado a que ustedes hagan estos cambios y no lo hagan remotamente, ya que cuando lo hacen remotamente y ustedes abren el Composer, al cliente les va a mandar un mensaje, bueno, más bien a ustedes, el Composer, les va a mandar un mensaje de advertencia que deben de configurar la nueva red Zigbee.
Ahorita lo que hice fue cerrar el Composer para que veamos el mensaje. Espérame un segundo, está abriendo la otra pantalla. Aquí está. Es que creo que lo da aquí en el mensaje. Es que como estos equipos no los tengo actualizados, por eso no me marca el error. Pero les va a dar un símbolo de advertencia que necesitan configurar la red Zigbee. Si ustedes más adelante no hacen la configuración, el sistema puede estar funcionando, pero al momento de añadir un controlador Core 1, 3 o 5, no les va a dejar agregarlo al proyecto. Entonces lo que requieren hacer pues es la configuración. Entonces, empezando con las correcciones, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo arreglar una configuración de una malla dividida? Y bueno, en este caso es lo que les acabo de mostrar a ustedes. En la vista de árbol del proyecto en System Design, seleccione el nombre del proyecto en la línea superior para ver las propiedades del proyecto. Seleccione la configuración de Zigbee. Si hay configuraciones Zigbee no admitidas en el proyecto, se muestra un mensaje de advertencia. Ese es el que les decía, pero como los equipos Toba los tengo en la versión 3.2.4, por eso no me marca ese error. Y bueno, un sistema con un controlador de malla dividida enumera dos controladores diferentes. Uno que ejecuta el servidor de Zigbee, que se muestra la parte negrita, y el otro servidor Zigbee en el que está activado. En este caso es el coordinador y el SAP. Okay. Entonces, dentro del Composer, pues tenemos esta configuración. Aquí es como se muestra el árbol. Zigbee Server es el CA10, el Bedroom es Coordinator y el Dining es un SAP. De la otra manera, tengo un controlador de la recámara como Zigbee Server, el del Living 2 lo tengo como coordinador y el del Living 3 lo tengo como SAP. Entonces vamos a continuar con la parte del artículo. Y bueno, lo que nos dice es editar la configuración Zigbee. Aparecerá el cuadro donde están configuradas estas opciones. Aquí literalmente no me va a mostrar esa parte, ya que ¿cómo se llama? Los controladores los tengo en versiones diferentes. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a ver en la fotografía. Esta es la configuración que aparece cuando nosotros configuramos la red Zigbee. Cuando la vamos a modificar, aquí es importante que nosotros decidamos cuál va a ser el controlador Zigbee y el coordinador. En este caso, como ya están configurados de manera diferente, aquí nos va a permitir configurar el Zigbee Server y el SAP Coordinator en un mismo controlador. Más adelante les voy a platicar por qué. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí básicamente en la configuración de Zigbee es decirle lo siguiente, que el Zigbee Server tiene que ser el mismo, que el mismo controlador Zigbee Server tiene que ser el SAP Coordinator. En este caso, cuando abre esta ventana, ahí les va a preguntar y les va a dar la opción de elegir el controlador para configurarlo como SAP Coordinator. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, todos los controladores van a ser únicos o standalone en la malla de Zigbee. Ya no va a haber múltiples apps ni coordinadores. En este caso, cada uno de los controladores se va a configurar como Zigbee Server y SAP Coordinator. ¿Ok? Y bueno, en este caso hay que esperar a que habilite los cambios para que automáticamente los dispositivos se cambien al nuevo coordinador y posteriormente vamos a ver la parte de configuración del, ¿cómo se llama? De los apps. Aquí ya hizo el cambio, ya se está generando que el mismo controlador sea el Zigbee Server y el otro sea el coordinador. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita? A ver, déjame ver las preguntas porque ahora sí Albert no está. Dice Luis Aguau, el Zigbee Server y el coordinador le aumentan mucho a la carga del trabajo al controlador. Sí y no. Para la nueva versión se cambió ese esquema. Entonces, ya no va a alterar mucho la carga de trabajo al controlador. Esa es la parte que en Control4 mencionaron. Con la nueva actualización se liberaron algunas cosas y en las cuales el Zigbee Server y el coordinador van a trabajar en el mismo controlador. ¿El HC800 sigue vivo?
creo que ya no. Todavía no han dicho nada, pero el HC800, acuérdense que en la versión 3 el navegador ya no funciona. Sigue funcionando para la parte de IRs y streaming, pero no sabré decirte. Y para esta nueva versión todavía sigue vigente. Ok, déjenme continuar. ¿Qué ventaja tienen estos cambios? Bueno, lo que comentan a continuación es de que van a tener mejor respuesta en la comunicación los dispositivos. Y también hay un conflicto en el cual, bueno, se los voy a mencionar, que si ustedes no tienen múltiples controladores y nada más tienen uno, van a tener que añadir un nuevo controlador, configurarlo como Zigbee Server y SAP Coordinator para que pueda funcionar. Entonces, para los que tienen uno o dos controladores donde la cobertura la están, más que nada, están cumpliendo con la cobertura y cuando hagan esta migración y no cumplan con esa cobertura, lo que van a tener que hacer es añadir otro controlador en otra habitación para habilitarlo como malla de Zigbee. Ok, bueno, entonces lo que voy a hacer aquí en el Composer, como no me deja por la versión que tengo en los controladores, lo que voy a hacer es remover las mallas de Zigbee. En este caso voy a remover aquí la parte del CA10 como Zigbee Server. Hay que esperar. También depende mucho, señores, que las actualizaciones no las hagan brincándose de una versión a otra o más bien saltándose versiones recientes en las cuales, por ejemplo, si tengo la versión 3.1, quererme saltar a la versión 3.3. ¿Esto a qué se debe? Bueno, cada vez que hacemos una actualización, dependiendo de la versión, también se actualizan los dispositivos inalámbricos. Estos dispositivos inalámbricos, a su vez, se van actualizando con el controlador. Pero si nosotros nos brincamos de la versión 3.1 a la 3.3, va a generar un conflicto en el cual el dispositivo va a quedar anulado, bueno, va a quedar fuera de línea durante un buen rato en lo que logra actualizarse. Entonces, lo que les recomiendo yo ahorita es de que empiecen a actualizar todo o todos sus sistemas o proyectos a la versión 3.2.4 para que empiece a actualizarse los dispositivos inalámbricos y así posteriormente no tener conflicto por la versión 3.3. Vamos a mirar las preguntas. Si agregamos algún dispositivo a un cliente que tiene un HS800, ¿tenemos que actualizar la versión 3.3 o podemos quedarnos en la versión? Sí, se pueden quedar en la versión 3.2, pero si ya van a añadir un controlador 3. Bueno, perdón, un controlador de la serie Core, sí van a tener que actualizar el sistema. Como lo mencioné, el 800 todavía creo que ya no va a estar vigente. Hay que revisarlo porque también la versión de Zigbee del 800 es diferente a la generación EA y no sé si vaya a funcionar con la versión Core. Entonces yo creo que también antes de actualizar, señores, lean las notas para que vean cuáles son los cambios que se hacen y si el 800 ya queda fuera de... Ojo, no estoy diciendo que el 800 ya esté descontinuado. El 800 puede seguir funcionando en la versión 3.2. Pero si ustedes ya quieren migrar a la versión 3.3, en ese caso, pues ya el 800 ya quedaría totalmente obsoleto. Ok. ¿Hay dispositivos que quedarían fuera? No, todavía no. Probablemente no han dicho tampoco, yo también pregunté en la parte de si tienen todavía dispositivos de la iluminación de la primera generación. No sé si los que ya tienen años con nosotros se acuerden que los LDZ van a seguir funcionando. Los Lighting Dimmer Zigbee. Entonces, todavía no. De hecho, te digo que en las notas de cada actualización viene el fin de ciclo de cada uno de los dispositivos. Bueno, entonces, continuando con la parte de la corrección, aquí no me dio estas ventanas porque tengo una versión diferente del Composer a los controladores. Y bueno, ya lo que hice literalmente fue eliminar el Zigbee Server y eliminar los apps. Lo que a continuación nosotros necesitamos hacer es de que cada uno de ellos hay que configurarlos como Zigbee y coordinador. Aquí lo que especifica realmente es entrar nuevamente a la configuración de Zigbee, irnos a la parte de deshabilitar el controlador que esté como SAP.
Estos múltiples apps ya hay que eliminarlos. Para que posteriormente, por ejemplo, aquí dice que el Zigbee Server es el EA3 y también es el mismo coordinador. Y teníamos que el EA5 funcionaba como SAP. En este caso ya el EA5 ya no va a ser un SAP, sino se tiene que configurar con las mismas características del EA3. Ok, entonces, y bueno, ahorita leo la nota de abajo porque es importante. Y déjenme pasarme al Composer. En este caso, bueno, ya eliminé todas las redes de Zigbee que tenía. Aquí los controladores, en este caso el CA10 ya no va a funcionar como Zigbee Server. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo haga la nueva configuración, voy a tener que elegir entre controladores uno por uno para configurarlos como Zigbee Server y SAP Coordinator. En este caso, aquí estoy configurando el controlador de la cámara como Zigbee Server y SAP Coordinator. Aquí está, ya no voy a elegir esta parte de los controladores. Lo puedo hacer ahorita, sí, porque mis controladores están en la versión 3.2.4. Déjenme irme esta ventana, aquí está, estas son las versiones. Todavía no he decidido actualizarlo, porque nada más me permiten ciertos controladores migrarlos a la versión 3.3. Y descubren que yo actualizo más de 5 controladores, me dan de baja de la versión beta. Entonces, ahorita los mantengo así, por eso es que no aparecen las ventanas que indica el documento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo a continuación? Pues literalmente es configurar cada uno de los controladores como Zigbee Server y SAP Coordinator. Bueno, aquí ya configuré el de la recámara. Posteriormente, ya para añadir cada uno de los controladores, tengo que irme en esta parte. Zigbee Configurations, Manage Servers, añadir y literalmente ir escogiendo cada uno de los controladores. Leti, ¿nos puedes decir si hay alguna pregunta? Ya les dije. O sea, si hay más. Si hay más preguntas. Todavía no hay más. Espérenme, estoy aquí configurando. Sí, la última pregunta es la de, ¿hay dispositivos Zigbee que queden fuera? Y todavía no confirmo. Yo creo que probablemente sí. En esa zona de la... Acuérdense que es importante que estén actualizando los sistemas de sus clientes. No los dejen con sistemas de hace 10 años. Estos son finalmente computadoras. Entonces, yo no creo que ninguno de ustedes tenga ni una computadora ni un celular de hace 10 años. Entonces, por favor, los sistemas nuevos son mucho mejores. Hay que estar actualizando a sus clientes. Tenemos planes y descuentos para actualizaciones y los deben de aprovechar obviamente también y pasarlos a sus clientes. 15% de descuento en todo lo que compren para la actualización de su cliente. Lo que quieran comprar, no solo el equipo que se está actualizando, pero todo lo que se vaya a instalar en este proyecto va con 15% de descuento. Entonces, por favor, pónganse a actualizar. Es un buen mercado, ya son clientes que los tienen cautivos, que conocen el sistema, que usan el sistema, entonces pues vayan y actualicen ahí sus controladores, su red Zigbee, su red Wi-Fi y háganse un poquito de lana, señores. De hecho, en el portal de dealer, todos ustedes tienen acceso a su portal de dealer y ahí en su portal de dealer está toda la información de sus clientes, en qué sistema están corriendo, en qué versión de software y cuáles tienen posibilidad de hacerles upgrade. Entonces, utilicen esa herramienta. El que no sabe cómo hacerlo, busque el webinar de los portales de Control4 y particularmente en el portal de dealer, dealer.control4.com, ahí pueden ustedes buscar los datos de sus clientes. Ya se fue Albert, los datos de sus clientes. Lo que quiso decir. Ahorita lo que estoy haciendo es copiarles el link de este artículo para corregir esta parte. Y aquí está el lanzamiento de este artículo. Aquí se me fue otro artículo. Aquí está. Este es el bueno. Albert, te perdí. ¿Listo? ¿En dónde me perdiste? En la parte de que entraron al portal. Después les comentaste que ahí vean el webinar y ya después ya no te escuchamos. Bueno, vean el webinar. Hicimos un webinar de
los portales de Control for. No, aquí dice Pablo Álvarez, para las actualizaciones de equipo pueden ser desde cualquier versión de hardware que tengan. No, tienen que, acuérdense que para actualizar a la versión 3.3, nosotros tenemos que estar en la versión 3.24. Y esto para que no haya conflictos en las actualizaciones. Todavía sigo recibiendo llamadas, señores, de gente que actualiza de la versión 2.10 hasta la 3.2.4 y pues dejan de funcionar bastantes servicios en el controlador. Entonces ahí tengan cuidado en esa parte de la actualización. Ok, aquí hay una pregunta muy buena, como lo que dice Oscar Guerra. ¿Cómo cubrirías si hay un salto por muro y no alcanza la malla de Zigbee? ¿Cableadas o la señal tiene que tener más cobertura? Bueno, en ese caso, y es algo que estamos checando en el foro y no les gustó, y aquí abajo dice el artículo. Si esta Alberto, Aquí estoy. y te voy a mutear, tienes mucho ruido. Ok, muteame. Nada más no te olvides decirle que para eso pueden utilizar el Z2IO o el CA1. Me voy. Ahora te voy a mutear, ya está. Ok, lo que dijo Oscar Guerra es lo siguiente. ¿Cómo cubrirías si hay un salto por muro y no alcanza la malla de Zigbee? Bueno, aquí abajo lo comenta. Si esta configuración se creó para extender una red de Zigbee a través de una propiedad grande, deberá de agregar otros controladores de malla para admitir dispositivos Zigbee que estén fuera del alcance inalámbrico. Y en este caso es consultar las mejores prácticas de Zigbee para conocer la mejor manera de admitir este tipo de configuración. ¿Qué es lo que quiere decir, señores? Que, bueno, como dijo Albert, si en este caso tú habilitas la red de Zigbee para un solo controlador, puedes apoyarte de los Z2IO o poner un CA1 como controlador, como Zigbee Server y coordinador en esa parte de la habitación para que tengas mejor cobertura. Aquí en este caso déjame sacar ¿cómo se llama? Para explicarles un poquito mejor, sacar la diapositiva y ahorita se las muestro a qué es lo que se refiere Oscar Guerra. Ok, déjenme leer esta parte. Ok. Aquí hay una pregunta que hace Pablo Álvarez que se refiere a la actualización de los equipos. Sí, Pablo, por ejemplo, si un cliente tiene un equipo, un HC800 o una generación HC y el cliente desea migrar a la parte de Core, se hace un descuento global de todos los dispositivos que se vayan a actualizar en el proyecto. ¿A qué me refiero? Si tu cliente tiene, por ejemplo, el HC800 como principal y como unos 5 HC250 y desea actualizar, lo que se registra es el proyecto, ya que ese descuento de actualización lo hace directamente Control 4. Esto para asegurarse de que, bueno, todos los equipos que tú adquieras se haga ese descuento, que tú se lo apliques también al cliente y que posteriormente se registren todos esos dispositivos en el proyecto y Control 4, literalmente con las MAC address, va a certificar que realmente sí se hizo la actualización de esos dispositivos. Ya que muchas veces han querido actualizar muchos proyectos y bueno, en este caso el que tiene el control de esa actualización es Control 4, ni siquiera nosotros. Ellos, tú registras tu proyecto, sabes que el señor Ramírez le quiere actualizar el sistema, tiene HC, pero pues bueno, ahorita actualizar el sistema, pues le ofrece un descuento, ustedes que me ofrecen ese mismo descuento, pero Control 4 registra todos esos dispositivos. Bueno, déjenme ir esta parte. Las mejores prácticas de Zigbee es lo que acaba de mencionar aquí Oscar Guerra. Ok, estoy buscando la diapositiva para explicarles un poquito mejor en estos casos del Zigbee cómo es que funciona. Espérenme tantito porque se quedó aquí. Me queda trabada ahí está. Ok, déjenme regreso unas cuantas. Ok. Por ejemplo aquí, tenemos más de 90 dispositivos Zigbee. ¿Cómo mejoraríamos la cobertura de todos estos dispositivos? Para los que han venido al curso ya saben qué especifica lo que son los nodos ruteadores y los nodos finales. Los nodos ruteadores
tienen la capacidad de recibir y repetir la señal hasta 16 nodos finales. Los nodos finales son dispositivos Zigbee que utilizan baterías y no tienen la capacidad de repetir la señal. Entonces, ¿qué pasaría si tengo más de 90 dispositivos? Si tengo otro controlador en el proyecto, lo que hago es generar una nueva malla de Zigbee, apoyándome literalmente de otros dispositivos como los nodos ruteadores. Los dimmers, switchers y keypads inalámbricos funcionan como nodos ruteadores. Tienen la capacidad de repetir la señal. En este caso, ya comprende de que cada malla de Zigbee soporta hasta 70 dispositivos. En este caso, pues bueno, aquí literalmente ya cada controlador va a tener su propia malla, en la cual este controlador se va a hacer cargo de sus propios dispositivos. Entonces, lo que quiere decir es de que entre más dispositivos tengamos, más controladores necesitamos agregar en el proyecto para tener una mejor cobertura. Aquí este ejemplo que tengo a continuación va a ser el siguiente. Tengo 50 dispositivos, tengo 51 dispositivos como nodos finales. En este caso aquí son persianas vía Zigbee, pueden ser otros dispositivos, pero estas persianas son nodos finales. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de recibir y repetir la señal. Lo mismo pasa con el control remoto, el SR260. Este control remoto literalmente solamente recibe Zigbee. Aquí el ejemplo que está en la diapositiva es la siguiente, de que nos especifica que tenemos 51 dispositivos finales, en las cuales ninguno de ellos puede tener la capacidad de recibir y repetir. Lo que a continuación nos recomiendan es lo siguiente, es añadir nodos ruteadores para reforzar un poco mejor la malla de Zigbee. Aquí está esa parte. Si esta malla, que es a través de un solo controlador, es insuficiente para tener cobertura hacia todos los dispositivos, lo que debes de hacer es que con otro controlador, añadirlo, configurarlo como Zigbee Server y SAP Coordinator para tener cobertura a los dispositivos que estén dentro de su alcance. De la misma manera, si estos equipos son insuficientes, con un tercer controlador configurado como Zigbee Server, nos va a ayudar a tener mayor cobertura del otro lado de la casa. Y bueno, lo que dijo Albert a continuación, si ya no tenemos la capacidad de tener cobertura hacia más dispositivos, podemos reforzarlo con los Z2IO. Estos Z2IO hay que ponerlos en múltiples habitaciones para tener mayor cobertura. Les voy a comentar algo importante. El Z2IO tiene la capacidad de recibir y repetir la señal de hasta 32 nodos finales. Estos nodos finales comprenden, acuérdense, el control remoto, las cortinas, las cerraduras, los sensores inalámbricos. Todo lo que utiliza baterías son nodos finales. Entonces tomen en cuenta también en dónde van a ubicar el Z2IO. Ahora, ¿qué es lo que cambia si nosotros hacemos esta configuración? Que el control remoto SR260 solamente va a estar habilitado en la malla Zigbee en donde fue identificado. ¿Qué va a pasar? Que este controlador ya no lo vamos a poder mover entre habitaciones. Entonces, aquí sí es importante que ustedes tomen en cuenta de que si ocupaban un solo controlador para moverse en toda la casa y con la nueva configuración, ya no va a funcionar. ¿Sale? Entonces, esa es una de las desventajas. Para los que tengan que un solo control remoto SR260 para toda la casa, ya no va a funcionar. Solamente va a ser configurado, va a ser utilizado en la malla de Zigbee donde fue configurado. Y en este caso, dentro del Composer, para nosotros identificar algún dispositivo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner tantito. Al momento de identificar cualquier dispositivo Zigbee y que nosotros deseamos que tenga mejor cobertura, para identificarlo nos vamos a la parte de Network, Zigbee Network, y aquí en esta ventana de abajo, aquí la que está aquí, vamos a escoger el controlador en donde quiero que sea identificado este dispositivo. ¿Sale? Ya no, acuérdense que antes aparecía All Zigbee Servers, que aparecían que se identificaba en cualquier controlador. No, en este caso ya nosotros tenemos que elegir
el controlador en donde va a ser identificado este dispositivo. Tómenlo en cuenta, señores, tenemos dispositivos de iluminación, tenemos dispositivos de confort y de seguridad. Entonces, todos los dispositivos que se identifiquen en la nueva malla de Zigbee tienen que ser correspondientes a su controlador. Por ejemplo, ahí vuelvo con la misma pregunta que hizo Oscar Guerra. Si no tiene alcance, pues bueno, hay que buscar el controlador que esté junto a este dispositivo para tener mejor cobertura hacia él. Ok, déjame leer las preguntas. Y bueno, aquí ya está. Ok, Luis dice, no entendí muy bien, ya no existe el SAP cableado, ya solo es un director con puro nodo. No, haz de cuenta, el SAP ya no va a existir, ese es un hecho. Y el director, el controlador que esté configurado como director, va a ser su propio SAP. Si tú vas a extender la red de Zigbee, ya con el mismo canal, digamos, ya no va a ser posible. Tienes que habilitar otro controlador para que se genere una nueva malla y en esta nueva malla identifique estos dispositivos. Acuérdense que todo esto, déjenme ir nuevamente a las diapositivas. Mira esta parte. Lo estoy habilitando, espérenme un tantito. Es que se está moviendo el... Ahí está. Acuérdense que esta es una casa de 2 niveles, donde literalmente, imagínense que los muros son de concreto, acero reforzado y bueno. Podemos tener múltiples mallas de Zigbee Server, que cada uno de los dispositivos se va a identificar correspondiente al alcance de cada uno de ellos. Esto, por ejemplo, aquí lo que especifica es de que en cada una de las habitaciones existe un controlador y cada controlador se va a hacer cargo de los dispositivos que estén dentro de su alcance. Como por ejemplo aquí en el garage o en el cuarto adicional, como ya no hay un alcance inalámbrico, todo esto se habilita como Zigbee Server, SAP Coordinator, y particularmente se comunican, todos los dispositivos entre sí se van a comunicar a través de los controladores conectados a la misma red. Lo que ya no vas a poder tú hacer es, con tu control remoto de SR260, cambiarte entre múltiples habitaciones. Eso es lo que va a suceder, señores. Y bueno, lo que les comenté hace rato, que también si nosotros vamos a añadir un controlador core, simplemente nos va a marcar error, en el cual nos dice que necesitamos corregir la red de Zigbee. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya se fue. ¿Sigues manejando, Albert? ¿Ya llegaste? Entonces tengan en cuenta que, bueno, ya cada uno de los controladores va a ser configurado como Zigbee Server y SAP Coordinator. Estaba mostrándoles otra parte. Esto, ¿cuándo lo debemos de hacer? Bueno, después de actualizarlo, por favor. También hay que irnos a la versión 3.2.4 para poderlo hacer. Aquí si se dan cuenta, aquí no tengo controladores de la serie Core. Ahorita les voy a presentar cómo es de que sí habilita si nosotros configuramos nuestro controlador como Zigbee Server y SAP Coordinator. Cuéntenme tantito. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Háganla ahorita, señores, porque después en las actualizaciones es donde vamos a tener los conflictos. Y bueno, estamos para ayudarles, pero a veces nos vamos a saturar en llamadas. Ok, fíjense la diferencia de aquí, bueno, aunque tenga el Composer de la versión más reciente, no me habilita los controladores de la serie Core. Aquí tengo otro controlador que es el que ocupo para los demos. Aquí sí ya están disponibles los nuevos controladores. Más adelante también les voy a comentar la parte de la iluminación. También tomen en cuenta que cuando nosotros hagamos una actualización, señores,
hay que estar conscientes de lo que debemos de reprogramar o de volver a configurar. Ya que algunos drivers, por ejemplo, voy a este punto, si ustedes compran drivers de terceros o desarrollados por otras personas y estos no han sido actualizados, yo no les recomiendo que actualicen hasta que el desarrollador haya hecho el driver para la nueva versión. Ya que, por ejemplo, si actualizamos ahorita y ese driver se encontró en una versión anterior y deja de funcionar, ya no es conflicto de nosotros. Entonces, lo que les recomiendo es de que se esperen para hacer la actualización. Los core ya están en el Composer, ¿no? Sí, no, pero dependiendo la actualización, Alberto. O sea, estos equipos están en la versión 3.2 y no aparecen los core. Si yo ya tengo mi controlador en la versión 3.3, ya aparecen los core ya habilitados para poderlos añadir al proyecto. Ya, ok. Ya, déjame leer. Dice, entonces, si hay dos controles, uno de ellos va a ser SAP y Zigbee Server y el director. No, Miguel, el controlador va a ser el mismo. O sea, un controlador va a ser Zigbee Server y SAP Coordinator. Ya no va a haber SAPs. Y inclusive ya estos apps pues, quedan descontinuados en la nueva versión. Yo les comento de que si ustedes no necesitan actualizar, no lo hagan por favor, o lo hagan por querer mejorar la situación, pero si lo llegan a hacer, pues literalmente tomen en cuenta que van a tener que reconfigurar todo esto. En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos pocos controladores no hay tanto conflicto, pero para donde tenemos proyectos de múltiples habitaciones con niveles, es ahí donde vamos a tener que tener un poquito más de trabajo para configurar bien la red Zigbee. Ok. Muy bien. No, voy a leer un artículo, dice, pregunta, fuera de Zigbee, pero es importante. Si tengo un EA5 y quiero agregar más servicios de streaming que me permite 4 instancias individuales, ¿puedo agregarlas con el core sin cambiar a la versión 3? No. No, tienes que cambiar a la versión 3 y necesitas agregar más servicios de streaming. En ese caso, sí, si ustedes ya, como les comentó Albert, la generación EA a partir del 7 de junio ya va a dejar de venderse. Pero si a futuro necesitan un nuevo controlador y la generación EA ya no está disponible, si van a añadir un controlador core, sí es necesario que hagan la actualización. ¿Vale? Y pues de preferencia va a depender también de la capacidad de cada controlador. Si van a agregar el 1, el 5 o el 3. Entonces, ahí también tómenlo en cuenta. Si ustedes más adelante van a actualizar o añadir un nuevo controlador, hay que actualizarlo a la versión 3.3. Para que no hayan tantos conflictos con los configuraciones, yo les recomiendo una cosa. Actualícenlo siempre y cuando sepan que sus dispositivos Zigbee están o tienen la última versión de firmware para que lo hagan sin ningún problema. Déjenme esta parte. ¿Dónde está esa parte? Acá está. Ok, si me voy aquí al Zigbee Server, aquí está en la versión 5. ¿Ya vieron? Creo que ustedes, la versión que tienen en la red, en los dispositivos Zigbee es la 4 punto y cacho. Pero ya cuando actualicen, estos dispositivos van a cambiar. Algunos van a estar fuera de línea, hay que ser pacientes porque incluso van a hacer procesos de actualización. El dispositivo se van a apagar los LEDs y en ese caso, no sé si se acuerden, hace como 10 años que estaba la parte de la migración del Zigbee Pro en donde se ponían en Embernet. Embernet significa de que el dispositivo se borraba totalmente y poco a poco iba añadiendo los archivos para la nueva actualización. Entonces, no intenten tampoco, si ven que un dispositivo se queda en blanco o apagado, no intenten desconectarlo, ya que lo pueden dejar en el limbo y este equipo va a dejar de funcionar correctamente. O más bien, va a dejar de funcionar. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta adicional? ¿Cómo ves, Alberto? Vale, perdimos. Sí, se fue muy lejos. Señores. Ok, déjame. Aquí estoy, nada más que estaba mutado. Ah.
Estoy hablando solo. ¿Estabas enojado? Mutado. Ya. Mutado. Pues, ¿cómo No, ves, Albert? bien, la verdad es que veo bien. Sí me gustaría que platiquemos un poquito de las expectativas del Zigbee, ¿no? O sea, el Zigbee es una tecnología muy buena, es una red muy eficiente y a veces, si no la sabemos utilizar bien, nos puede crear problemas en una casa. Por ejemplo, si utilizamos un sistema de iluminación inalámbrica y concentramos todos los dimmers en un solo closet, por ejemplo, eso nos puede dar conflicto. Además de que el sistema de Zigbee está diseñado para que cada dispositivo sea un receptor y un emisor de señales. Entonces está hecho para que funcionen como antenas. Si los tenemos repartidos en toda la casa, pues entonces tenemos una señal muy buena. Pero cuando los escondemos, pues no tenemos el número de antenas que necesitamos, correcto. Pero pues también existe la inversa, ¿no? Muchas veces ponemos sistemas de iluminación panelizada que no funcionan por Zigbee y entonces la Zigbee en la casa pues es bastante pobre porque ya solo la repiten los controladores. Entonces, si van a usar un control remoto que use Zigbee, un SR260, por ejemplo, porque el mío usa Wi-Fi, ojo con eso, tienen que asegurarse que en esa habitación tengan un controlador para que pueda repartir el Zigbee. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber. Perdón, me toca que recuerdes que hay que tener mucho cuidado. Entonces, tengan cuidado para los que han centralizado los dispositivos inalámbricos. ¿Te acuerdas que ponen en la pared, ponen múltiples apagadores inalámbricos? Entonces ahí, si tienen esa parte y van a actualizar, van a tener una serie de conflictos. Entonces, como acabas de mencionar, lo que se recomienda es que tengan múltiples dispositivos Zigbee dispersos por toda la casa y no estén centralizados o ocultos. Entonces ahí se van a tener que preocupar, señores, si la red Zigbee no va a funcionar correctamente. Se los hemos dicho desde hace bastante tiempo. Entonces, para los que tengan dimmers centralizados o dimmers escondidos, o apagadores o botoneras, etc., van a tener conflictos en esa parte. Lo que van a tener que hacer, literalmente, ahora van a tener que meter un controlador en donde estén los dispositivos para tener una mejor cobertura. Exactamente, justo lo que iba a decir. Hay forma de ampliar y de reforzar la Zigbee. ¿Okay? Nada más que consideren, en donde vayan a tener habitaciones con SR260 hay que poner controladores. Exactamente. Pues ya está, mi querido Albert. ¿Alguna cosita que quieras añadir, agregar, recomendación? No, yo que estoy satisfecho. Estuvo un poco corto esta parte, pero es importante. No, estuvo bueno. Tómenlo en cuenta. Estuvo bueno. Obviamente van a haber más capacitaciones en cuanto salgan los controladores nuevos. Vamos a hacer capacitaciones particulares para los controladores, en donde enseñemos todo de todo, pero para que se vayan preparando. Exactamente. Les vamos enseñando este tema del Zigbee. Pues listo, Albert. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacernos? Los vi a todos muy calladitos el día de hoy. Sí, ahora sí Bueno, no, ni tan calladitos. Ya los vi. Ok. No preguntas. Pues ya está. Muchas gracias. Dice Leo, muy bien explicado. Y dice Luis Aguais, ¿va a estar divertido? Sí. Sí, va a estar divertido si centralizaste dimmers, si los escondiste, si hiciste N cantidad de configuraciones. Va a estar divertido. Yo les recomiendo que en cierta forma lo hagan con tiempo. O sea, yo les puedo decir que tenemos como 2 semanas en lo que hacemos esta configuración. Ahora, remotamente no sería una buena idea de hacer esta configuración Zigbee. Tienen que estar en el sitio para ver si realmente se comunican todos los dispositivos. Ya que si ahorita ustedes me empiezan a mover a los clientes remotamente, les van a generar conflictos. Entonces, ahí tengan cuidado con esa parte. Exactamente. Muy bien, pues ya está. Veo gente nueva, mi querido Vic. ¿Sí? Les agradezco a todos los que se conectaron, que no se habían conectado antes. Bienvenidos a este metaverso de Zamudio. Este es tu metaverso, mi querido Zamudio. Me da gusto que nos visite gente de México y de fuera de México. Esta es su casa. Gracias por escucharnos.
Nos vemos igual la semana que entra. Déjame leer las últimas dos preguntas y A porque ver. son importantes. Dice, ¿qué sucede si dentro de un departamento la iluminación es centralizada y no hay una malla de Zigbee y está distante de una cerradura a la cual se requiere conectar? Pues literalmente ahí sí vamos a tener que meter un controlador cerca de la cerradura para poder tener cobertura. Eso es algo que, bueno, desde que lanzaron este artículo hubo muchos comentarios que en algunos casos fue molestia, ya que sí se obliga a ya tener un controlador para tener mejor cobertura. Entonces, esa parte en el artículo, en el primer link que les mandé, ahí aparece el artículo hasta abajo, los comentarios, que algunos no están de acuerdo con esta situación, pero bueno, es lo que hizo Control 4, hay que seguirlo al pie de la letra. Y bueno, nosotros durante los webinars pues les hemos dicho, hagan bien sus configuraciones, contemplen lo que van a utilizar, no se queden en el limbo. Y bueno, y es lo que dice aquí Jorge Luis Novelo, están obligando a crear una malla de Zigbee por controlador prácticamente. Y bueno, como dice, lo sano sería solamente una malla, pero en este caso, para trabajar en la versión 3.3, así lo hizo Control 4. Entonces es algo que no estaba previsto, me imagino para muchos de ustedes, pero pues ya lo está lanzando directamente Control 4. Ok, pues listo, Albert. Ya está. ¿Vale? Pues ya no creo que ya no hay más preguntas. ¿Cuándo lanzan el 3.3? Ok. Dice, el IO es antena Zigbee. ¿Puede ayudar a extender el rango? Sí. Sí, hasta Todo lo que sea 32 Zigbee, todo lo que sea Zigbee ayuda a extender el rango. No, O sea, pero si tú acá, haces una cadena de dispositivos de aquí a la luna, si se pudiera, obviamente, si no tuviéramos límite de dispositivos, pero te perdí haríamos que el Zigbee llegue a la esa luna. parte, Albert, que todos los dispositivos que se alimentan con una fuente externa tienen la capacidad de recibir y repetir. Los dispositivos que no pueden repetir la señal son aquellos que utilizan baterías, en este caso los termostatos, controles remotos, sensores y cerraduras. Sí, bueno, obviamente. Pero si ustedes instalan un dimmer a 3 metros de distancia de aquí a la luna, llevamos el Zigbee a la luna. ¿Sí? Vamos a hacer la configuración de Daisy Chain hasta allá. Pero bueno. Sí, pero estaría padre, ¿no? No, pues sí hay comunicaciones, son otras bandas de frecuencia que sí tenemos comunicación hasta con los, ¿cómo se dicen? Los exploradores en Marte. No sé qué frecuencia manejen, pero sería bueno conocerla. Pues muy bien, mi querido. Gracias nuevamente, querido Zamudio, por escupirnos toda tu sabiduría, por vomitarnos tanta inteligencia. Te lo vamos a agradecer de aquí al infinito. Les dejé aquí en el chat el link al webinar de la semana que entra. Les dejé también el link al canal de YouTube Control Pro en Español para que se inscriban y vean los videos que no han visto. Se suscriban, ¿no? No se inscriban, se suscriban. Y por favor vean los videos que no han visto. Ok, ya estás, mi querido Vic. Muy bueno el de hoy, ¿eh? Ahí nos estamos viendo, Nos vemos señor. la semanita que entra. Vamos a chambear, señores, 2 días para terminar el mes. Vamos a cerrarlo bien, ¿no? Por favor, metan sus pedidos. Ya, hazlo ahora. Muy bien. Gracias, Okay. Vic. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.